Le cuento que las declaraciones anuales de personas morales y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero deben presentarse a más tardar el 31 de marzo, por lo que la revisión de los aspectos fiscales al cierre del ejercicio 2024 cobra relevancia en estos días. En ese sentido, un punto a considerar es el tema de las inversiones mediante fideicomisos empresariales, en el cual se debe revisar si en la declaración de las personas mencionadas se debe incluir algún efecto fiscal para el cálculo de resultado o pérdida durante el ejercicio 2024. Si es el caso, se debe recibir por parte de la fiduciaria la información relativa a las utilidades o pérdidas generadas durante ese periodo, a más tardar el pasado 15 de febrero del año en curso. Vamos a hablar sobre este tema, consideraciones fiscales en materia de inversiones mediante fideicomisos empresariales, y para ello nos acompaña en nuestra sección KPMG Daniel Guadarrama, socio de impuestos corporativos de KPMG México. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias, Pascal. Y pues antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente, un gusto tenerte aquí en el programa. Oye, comencemos por las definiciones. ¿Qué debemos entender por fideicomiso y cuáles son las partes que lo integran? Claro que sí. Mira, en términos generales, el fideicomiso es un contrato que carece de personalidad jurídica y que está integrado por tres componentes principales. El primero de ellos es un fideicomitente, que es quien aporta los bienes; un fideicomisario, que recibe los beneficios de las actividades a través del fideicomiso; y una institución fiduciaria, que normalmente o generalmente es una institución bancaria. Y es importante definir dentro del contrato cómo están estipuladas las partes para efectos de determinar las implicaciones fiscales para cada uno de los participantes. Al respecto, Daniel, ¿qué debe considerarse en materia de inversiones mediante fideicomisos empresariales? Claro, lo importante es, una vez que se establece el contrato, lo importante es verificar cuáles son las cláusulas del fideicomiso, cómo están estipuladas, cómo el fideicomiso va a desarrollar las actividades lícitas para el que fue creado. Y normalmente cuando tenemos fideicomisos empresariales, lo que sucede es que están regulados conforme al artículo 13 del impuesto sobre la renta, y lo que sucede es que estos fideicomisos tienen que determinar pagos provisionales de impuesto sobre la renta, resultados fiscales, y esos pagos provisionales y resultados fiscales son los que tienen que distribuir a los fideicomitentes fideicomisarios para efectos de que se incluyan los temas fiscales en las declaraciones correspondientes. ¿Y cuáles son esas consideraciones fiscales que se deben tener en cuenta en la inversión en un fideicomiso? Claro. Yo te diría que son principalmente tres consideraciones. La primera de ellas es: cuando se constituye un contrato de fideicomiso, es importante que se revise la forma en que se aportan los bienes, porque para efectos fiscales toda transmisión corresponde a una enajenación. Sin embargo, cuando se transmiten bienes a un fideicomiso, hay ciertas reglas que te permiten no considerar una enajenación para efectos fiscales. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, cuando nosotros o cuando un fideicomitente aporta los bienes, pero se reserva el derecho de reversión de esos bienes, lo que considera la ley es que no hay una enajenación, no obstante haya una transmisión del patrimonio al fideicomiso. Eso es muy importante, porque de no haber esa reserva de derecho de los bienes aportados o una designación de un fideicomisario distinto, puede detonar implicaciones fiscales como una enajenación para efectos de ISR de los bienes aportados. Entonces es importante que se revise bien cómo es la aportación de esos bienes al fideicomiso. Bueno, ¿qué tan complicado ha resultado, digamos, en términos del cumplimiento e incumplimiento este tipo de disposiciones? Te diría que ha resultado complicado en el sentido de que algunos contribuyentes, cuando se hace la inversión en un fideicomiso, dejan de ver las implicaciones fiscales derivado de que el fideicomiso pues es transparente y se considera como tal para efectos fiscales. Lo que nosotros recomendamos es, una vez que se constituye el fideicomiso, no obstante el nombre que se le ponga, fideicomiso de garantía, por ejemplo, hay que revisar cuál es el objeto del fideicomiso, cuáles son las actividades reales que hace el fideicomiso, con la finalidad de determinar si pudiera caer dentro del artículo 13 como un fideicomiso empresarial y por lo tanto tenga que estar determinando obligaciones fiscales que tengan que reconocer los fideicomitentes y fideicomisarios. ¿En este rubro hubo cambios en la legislación en este año o estamos todavía aplicando las reglas de pasados años fiscales? Estamos todavía aplicando las reglas de años anteriores, que es principalmente el artículo 13, y en donde sí hubo un cambio es en los fideicomisos de ingresos pasivos, que anteriormente, estos también tienen obligaciones fiscales, pero anteriormente estaban regulados en la resolución miscelánea
3.1.15, hoy están en la 3.1.14, pero realmente todo lo demás se mantiene en los mismos términos que años anteriores. Bueno, pues en caso de duda, Daniel, sobre este tema, ¿dónde los puede encontrar nuestra audiencia en KPMG? Claro que sí, nos pueden encontrar en asesoría@kpmg.com.mx o nos pueden encontrar en nuestras redes sociales KPMG en México. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Pascal, y a tu Daniel audiencia. Guadarrama, socio de impuestos corporativos de KPMG México.